Bienvenido a una introducción a las funciones trigonométricas inversas. Los objetivos del video son utilizar funciones de disparo inversas para encontrar un ángulo de un valor de función trigonométrica dado, y también utilizar funciones trigonométricas inversas para resolver un triángulo correcto. Recuerde, usted puede pensar en una función, y su función inversa como dos funciones que hacen una cada otra. Aquí hay una ilustración de esto. Vamos a tener esta función f, y x es la entrada y es la salida. Bueno, la salida de f se convierte en la entrada de f inversa. Y f salidas inversas x, así que lo que vemos aquí es lo que comenzamos. Terminamos con lo mismo si estas dos funciones son inversiones de una a otra. Aquí hay una manera de mirarlo desde un punto de encendido. Si dejo f de x igual pecado x, y deje que el inverso sea pecado inverso. Digamos, por ejemplo, ingreso 30 grados. Bueno, el pecado de 30 grados es igual a 1, 2. Y si pongo la relación del pecado en la función inversa volverá el ángulo de nuevo. Así que el resultado final será de 30 grados otra vez. Las funciones trigonométricas inversas se escriben como vemos aquí. Y igual pecado inverso x, pero también podemos escribir esto como arc sin x. Y el cosino x inverso puede ser escrito arco cosino x, y el tangente inverso x puede escribirse como argente tangente x. Lo que debe recordar es que para estas funciones trigonométricas inversas, la entrada es un valor de función trig y la salida es un ángulo. Y podemos usar funciones de disparo inversas para resolver los siguientes tipos de problemas. Utilice la calculadora para encontrar el ángulo, θ, en el intervalo de 0 a 90 grados que satisface la ecuación. Sabemos que el pecado θ es igual a 0.7523, y nuestro objetivo es encontrar el ángulo. Eso daría valor a este pecado. Así que lo que podemos hacer es tomar esta ecuación, y tomar el pecado inverso de ambos lados. Ahora, recuerda que estas dos funciones son inversiones de uno a otro. Así que se deshacen el uno al otro. Y el resultado de este solo sería θ en el lado izquierdo. Y en el lado derecho esto, y este no es una de esas relaciones que estamos acostumbrados a ver en relación con uno de los 30, 45 o 60 ángulos de referencia. Así que tendremos que usar nuestro calculador gráfico. Así que vamos adelante y saca eso. Y ahora utilizaremos la clave de pecado inverso que está aquí, justo sobre la clave del pecado. Así que presionas el segundo pecado, trae la función de pecado inverso. Entonces tenemos tipo en 0.7523. Y esto devolverá el ángulo sin el valor del pecado. Así que es una parcela en bruto 48.8 grados. Vamos adelante y pruebe otro. Aquí tenemos 10θ igual 3.54. Entonces, de nuevo, para encontrarlos, podemos tomar el arco radiante. O el tangente inverso de ambos lados. Y, de nuevo, estos dos se desactivan y el resultado es solo θ. Y ahora podemos encontrar esto en nuestra calculadora gráfica. Tan justo sobre el tangente tenemos el arctangente o la tecla tangente inversa. Presione el segundo tangente. Tipo en 3.54, y esto devuelve al ángel con difusión de 74.2 grados. Hay mucho más que decir sobre las funciones trigonométricas inversas. Sin embargo, por el momento ahora solo vamos a usarlos para encontrar los ángulos con un valor de funciones trig, y también para resolver los triángulos correctos. Así que aquí hay otro ejemplo. Queremos resolver el triángulo correcto dado si A igual 44.3 centímetros, y B igual 55.9 centímetros. Llame a este ángulo A, ángulo B, ángulo C. Tan lado a través del ángulo A, 44.3 centímetros. B, 55.9 centímetros. Necesitamos encontrar la hipotenusa y los ángulos interiores de este triángulo. Podemos encontrar la hipotenusa usando el teorema pitagoriano. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, C será igual a la raíz cuadrada de esto. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora. Y C es aproximadamente 71.3 centímetros. Ahora, necesitamos encontrar bien el ángulo A y el ángulo B.
Y lo que podemos hacer ahora es, así que miramos el ángulo A, podemos seleccionar cualquiera de las tres funciones geométricas. Miremos el tangente. El tangente del ángulo A debe igualar la relación del lado opuesto al lado adyacente. So 44.3 dividido por 55.9. Y podemos encontrar el ángulo A si tomamos el arco tangente de ambos lados. El lado izquierdo nos dará el ángulo A, y podemos encontrar este valor en la calculadora gráfica. Tan segundo tangente. Y podemos ver nuestro ángulo es de 38.4 grados. Ahora, sabemos que estos dos ángulos, A y B deben ser complementarios. Entonces, si 90, 38.4 nos daría 51.6 grados para el ángulo B, y hemos resuelto el triángulo correcto. Echemos un vistazo a uno más. Encuentre los ángulos en el triángulo 3, 4, 5 derechos. Recuerde 3, 4, 5 es uno de los triángulos especiales de derecho, pero nunca hablamos de que los ángulos de ese triángulo son. Y ahora vamos a descubrirlo. Así que avancemos y llamemos a este ángulo A, ángulo B y ángulo C. Necesitamos encontrar el ángulo A y el ángulo B, así que si tomo mirar el ángulo A, voy a seguir adelante y usar el pecado esta vez. Entonces, si el pecado de ángulo debe ser igual al opuesto o la hipotenusa. Así que el pecado de A es igual a 3,5. Así que de nuevo, para encontrar el ángulo A, puedo tomar el pecado inverso de ambos lados. Así que el lado izquierdo tendrá ángulo A, y el lado derecho irá a nuestra calculadora. Queremos el pecado inverso de 3,5. Tan segundo pecado 3,5. Parece que tiene 36.9 grados. Y, de nuevo, estos dos son complementarios. Son 90, 36.9 nos dará 53.1 grados para el ángulo B. Y ese triángulo está resuelto. De nuevo, discutiremos mucho más sobre las funciones trigonométricas inversas más tarde, pero ahora mismo podemos usar esta información para resolver los triángulos correctos. Espero que encontré este video útil. Tenga un buen día.